Hola, hola, bienvenidos a este día miércoles 4 de agosto del 2021. Este es nuestro programa número 216 de esto que llamamos Lee conmigo la Biblia. Estamos en la mitad de semana y es una bendición recibirlos para compartir juntos media hora en la lectura de la palabra de Dios. ¿Nos acompañan? Comenzamos, como lo hacemos siempre, con nuestro devocional. Y nuestro devocional del día de hoy se titula Unidad. Hace tiempo atrás tuve una conversación con alguien que no es cristiano, el cual me decía: no lo entiendo. Ustedes protestantes y católicos me parecen exactamente iguales. A ambos tienen unos edificios que llaman iglesias, que parecen iguales. Ambos dicen la oración del Señor y hacen cosas con el vino y el pan. No tengo ni idea en qué consiste su desacuerdo, pero sea lo que sea, es algo que no tiene que ver con mi vida. Mientras sigan peleando entre ustedes, no me interesa lo que tengan que ofrecer. Me di cuenta con este comentario lo dañina que es la falta de unidad para la iglesia y que nuestro testimonio para el mundo muchas veces no es bueno. No es de extrañar que Jesús orara pidiendo la perfección en la unidad. Lo leemos en el libro de Juan capítulo 17, verso 23, y el apóstol Pablo sintiera apasionadamente que deberíamos estar completamente unidos, expresando esta idea en 1 Corintios capítulo 1, verso 10. La unidad está en el núcleo de nuestra fe. Creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay unidad en la Trinidad. Por otro lado, la desunión ha sido maldición desde el inicio de la humanidad, desde que Adán y Eva cayeron en pecado. Jesús murió para traer reconciliación y unidad. Gracias a Dios que hoy, en todo el mundo, estamos viendo una disminución de las barreras denominacionales y una gran unidad de la iglesia. Proverbios capítulo 19 nos enseña que la unidad es importante en las relaciones. En este pasaje se encuentra un proverbio que tiene una importancia máxima para la unidad de nuestras relaciones. El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Este versículo me ha desafiado en muchos momentos de la vida. Es fácil ofenderse y guardar rencor o el mal que otro haya hecho en contra mía, así como buscar venganza. Si una ofensa es respondida así, puede llevar a la ruptura de una relación y acabar con una amistad. Por otro lado, hay algo grandioso en el hecho de pasar por alto una ofensa, lo cual significa negarse a sentirse ofendido. Significa negarse a guardar cuenta del mal y a tomar venganza. Es difícil hacerlo, pero es crucial si queremos mantener la unidad en nuestras relaciones. 1 Corintios capítulo 1 nos enseña la unidad en torno a Jesús. Corintio era una gran ciudad cosmopolita que atraía a la gente de todas las naciones, culturas y religiones. En muchos sentidos era similar a la ciudad, por ejemplo, de Londres o Buenos Aires. Era el centro para el comercio, las artes, el ocio, la literatura, la arquitectura. Era un lugar lleno de museos y teatros. La gente de Corinto era rica, bebía abundantemente, eran libertinos sexualmente, por lo que la ciudad era famosa por su inmoralidad. En el año 50 después de Cristo, Pablo fue a Corinto para plantar una iglesia. Se quedó donde sus amigos Priscila y Aquila y consiguió un trabajo y comenzó a predicar el evangelio. Empezó una iglesia en una casa, se quedó por 18 meses, hasta la primavera del año 52 después de Cristo, momento en el que dejó la iglesia a cargo de Apolo y se fue a plantar más iglesias. Algún tiempo más tarde, Pablo recibió un informe que decía que en su ausencia habían estallado todo tipo de problemas, incluyendo la división de la iglesia. Unos 5 años más tarde escribió esta epístola para intentar lidiar con algunos de aquellos problemas. Las peleas y la desunión comenzaron muy pronto en la historia de la iglesia.
En Corinto parece que las diferencias y las diferentes facciones estaban divididas, no tanto por la doctrina como por la disposición mental que tenían. En vez de estar unidos en Cristo, estaban divididos en acciones basadas simplemente en quién era el líder que más respetaban, ya fuera Pablo, Apolo o Pedro. Incluso antes de que Pablo comience su apelación a la unidad y al amor, podemos ver que en su introducción y en los saludos, como el tema de la unidad es algo que corre en lo profundo del pensamiento de Pablo. La base para la unidad es la persona de Jesús. Punto número 1 a tener en cuenta: la relación con Jesús. Pablo escribe a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su pueblo santo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Todo cristiano que hay en el mundo es alguien que es santificado en Jesús y que invoca el nombre de nuestro Señor Jesús. Cristo no está dividido, como dice el verso 13, y tampoco nosotros debemos estar divididos. Compartimos un mismo Señor. Estamos llamados a la fraternidad o coinonía con Jesús. Pasa tiempo hoy disfrutando su amistad. Es la más profunda e infinita relación posible. Coinonía es la palabra usada para la relación matrimonial. Todos amamos a Jesús profunda e íntimamente. Segundo punto a tener en cuenta: la gracia de Jesús. Pablo escribe que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Ser cristiano es experimentar la gracia de Dios, que se te es dada en Jesucristo. Eres amado. La gracia significa un amor inmerecido, el cual se muestra primordialmente y se hace posible por medio de la muerte de Jesucristo por cada uno de nosotros. Cada cristiano del mundo, de cada iglesia y denominación, es alguien por quien Cristo murió. Su gracia es la base de nuestra unidad. Tercer punto importante: el Espíritu de Jesús. Pablo escribe a los Corintios: de modo que no les falta ningún don espiritual, en el verso 7. El Espíritu de Jesucristo vive en todo cristiano. Pablo prosigue exponiendo en su carta cómo cada uno de nosotros tiene dones espirituales porque tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros. Todo cristiano en el mundo tiene el Espíritu Santo viviendo en él, igual que vive en ti. Tercer punto: la esperanza. Cuarto punto, en realidad, la esperanza en Jesús. Pablo continúa diciendo: mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo, Él los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Todos esperamos el regreso de Jesús. Un día seremos unidos a Él por completo. Entre tanto, tenemos una esperanza común. Pablo tiene pasión por esta unidad. Escribe: los exhorto, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que se pongan de acuerdo y que no haya más divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. En el verso 10. No se contenta con una unidad superficial, sino que llama a la unidad perfecta. Puede que no veamos a la unidad completa en la iglesia en el tiempo de nuestra vida, pero no debemos conformarnos con menos. Ora por ello, busca hacer todo lo que puedas para hacerla posible. Jesús oró para que seamos llevados a la unidad completa, y esto lo podemos leer, esta oración maravillosa, en el libro de Juan, en el capítulo 17. Primera de Crónicas, capítulo 16 al 18, nos enseña que la unidad está bajo un rey. El deseo de Dios ha sido siempre la unidad entre su pueblo. Igual que vemos su deseo de unidad para su pueblo en el Nuevo Testamento, también vemos en el Antiguo Testamento cómo deseó la unidad para el pueblo de Dios. Por desgracia, la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es una historia de desunión. Solo hubo un periodo en la historia de Israel en el que se diera como lo que parecía una unión real.
Era el periodo del que ahora leemos en el libro de Crónicas. David unió, dice el capítulo 18 y verso 14, a todo Israel. Aquel fue un periodo de gran bendición para el pueblo de Dios. Natán le dijo a David: haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues Dios está con usted. En todas las campañas de David, el Señor le daba la victoria. David reinó sobre todo Israel, gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud. Esta unidad continuó en el reino de Salomón. El cronista ve la unidad de este periodo como ideal. Al escribir cientos de años después, no veía con ingenuidad las caídas del rey David y tampoco fue lento en señalar las tentaciones de Salomón que aceleraron el final de aquella época dorada. Tentaciones de oro, caballos y muchas mujeres. Después de cientos de años de desunión, espera que Israel tenga un día, un rey, que pueda hacer lo que ni siquiera David y Salomón pudieron hacer completamente. Anhela un rey que traiga, entre otras cosas, una unidad total y permanente para el pueblo de Dios. El cumplimiento llegó, pero no mediante un rey terrenal, sino mediante uno celestial. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Proverbios, capítulo 19, versos 3 al 12. Hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa al Señor. Al rico le llueven los amigos, pero al pobre lo abandonan. El que rinde falso testimonio será castigado, y el mentiroso no estará salvo. El que tiene riquezas tiene muchos amigos. Todos buscan la amistad del que reparte a manos llenas. El pobre no tiene amigos, y hasta su propia familia se pone en contra suya. Ni siquiera con ruegos consigue que sean solidarios con él. El que tiene dignidad trabajará duro para acrecentar su saber. Buscará entendimiento y obtendrá su recompensa. El que rinde falso testimonio recibirá su castigo, y el mentiroso será destruido. Ver a un bruto con dinero es como ver a un esclavo dándole órdenes a los príncipes. Al sabio la inteligencia lo hace ser paciente. Es admirable ver cómo perdona a los que le han hecho daño. El enojo del rey es como el rugido de un león. Su favor es como el rocío que cae sobre la hierba. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 1 al 17. Estimados hermanos de la Iglesia de Dios que está en Corinto, Dios los ha hecho santos por medio de Jesucristo. Él los ha llamado a ser su pueblo santo junto con todos los que en otras partes o en todas partes confían en el Señor Jesucristo, quien es el Señor de ellos y también nuestro. Un cordial saludo de parte de Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y de parte de Sóstenes, nuestro hermano en Cristo. Que el generoso amor y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo estén por siempre con ustedes. Siempre le doy gracias a mi Dios por ustedes, por el generoso amor que les ha dado por medio de Jesucristo. Porque por medio de Él Dios les ha dado toda una riqueza espiritual para hablar y para tener conocimiento. El testimonio de Cristo ha sido confirmado en ustedes. Como resultado, no le falta ningún don de Dios mientras esperan el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los fortalecerá hasta el final para que en el día en que regrese nuestro Señor Jesucristo sean encontrados sin ninguna culpa. Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien los ha llamado a compartir la vida con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo unos con otros para que no haya divisiones entre ustedes. Les pido que se unan nuevamente en torno a las mismas ideas y a los mismos propósitos. Les digo esto porque algunos de la familia de Cloé me han contado que hay discordia entre ustedes. Es decir, que algunos de ustedes dicen: yo sigo a Pablo, otros: yo sigo a Apolos, y otros: yo sigo a Pedro, y otros: yo sigo a Cristo. ¿Es que Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿Fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Agradezco a Dios que la mayoría de ustedes no fue bautizado por mí, excepto Crispo y Gayo. Así nadie puede decir:
que ustedes fueron bautizados en mi nombre. Bauticé a la familia de Estéfanas, pero no recuerdo si bauticé a alguien más. Cristo no me ha enviado a bautizar, sino a anunciar la buena noticia de salvación, y no con palabras de sabiduría, para que la cruz de Cristo no pierda su poder. Primera de Crónicas, capítulo 16, versos 37 al 43. David dejó encargados a Asaf y a sus parientes del cofre del pacto del Señor. También los dejó encargados de hacer los servicios necesarios cada día, junto con Obed-Edom y sus 68 parientes. Obed-Edom, hijo de Jedutún, y Josá eran los porteros. A Sadoc, el sacerdote, y a sus compañeros los dejó ante la carpa del Señor que está ubicada en el santuario de Gabaón, para que permanentemente ofrecieran al Señor sacrificios que deben quemarse completamente en el altar. Lo hacían por la mañana y por la tarde, tal como está escrito en los mandamientos que el Señor le dio a Israel. También dejó con ello a Emán, Jedutún y a todos los demás elegidos designados por nombre para dar gracias al Señor cantando, porque su fiel amor es para siempre. Emán y Jedutún entregaban a los músicos las trompetas, los platillos y otros instrumentos musicales que acompañaban las canciones dirigidas a Dios. Los hijos de Jedutún estaban encargados de la entrada. Después, cada uno se fue a su casa, y David también se fue a bendecir a su familia. Primera de Crónicas, capítulo 17. Cuando David se instaló en su palacio, le dijo al profeta Natán: «Mira, ahora vivo en una buena casa hecha de cedro, mientras que el cofre del pacto del Señor se encuentra en una carpa». Natán le respondió: «Disponga su majestad, que Dios está con usted». Pero aquella noche la palabra del Señor vino a Natán diciendo: «Dile a mi siervo David que el Señor dice: ¿no eres tú quien me construirá una casa para que yo viva en ella? Cuando saqué al pueblo de Israel no vivía en una casa, sino que viajaba en una carpa de un lugar a otro lugar. He estado por todo Israel, pero ¿acaso he pedido a alguno de los jefes que elegí para que me guiara a mi pueblo que me construyera una casa de cedro? También dile: esto dice el Señor Todopoderoso: yo te elegí, cuando pastoreabas las ovejas te saqué de eso y te hice el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido, he derrotado a tus enemigos y te haré uno de los personajes más famosos del mundo. También elegí un lugar para mi pueblo Israel. Lo he establecido en ese lugar para que tenga sitio propio, y allí donde nadie lo moleste, ni la gente mala lo oprima, como sucedió antes, cuando envié jefes para que dirigieran al pueblo de Israel. Yo someteré a todos tus enemigos, y quiero que sepas que yo, el Señor, te daré descendencia. Cuando llegues al final de tu vida, te irás a donde están tus antepasados, pero entonces haré rey a uno de tus hijos y protegeré su reino. Él me construirá una casa para mi nombre. Yo fortaleceré su reino por siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. No le quitaré mi fiel amor como se lo quité al que gobernó antes que tú. Le encargaré para siempre mi casa, mi reino, y su trono durará para siempre». Natán le informó a David sobre esta visión y todo lo que Dios le había dicho. Entonces el rey David fue y se sentó en la presencia del Señor y dijo: «Señor Dios, ¿por qué soy tan importante para ti? ¿Por qué es importante mi familia? ¿Por qué me has hecho tan importante? Dios mío, he recibido tanto que aún así te ha parecido poco, pues me has hecho a mí, siervo tuyo, grandes promesas sobre el futuro de mi dinastía. Señor, mi Dios, me has permitido ver del futuro, de lo que un ser humano puede entender. ¿Qué más puedo decirte sobre el honor que has hecho con tu siervo y si tú bien lo conoces? Señor, toda esta grandeza es obra tuya, porque así lo quisiste y por causa de tu siervo, para dar a conocer todas estas grandezas. Todo lo que hemos escuchado con nuestros propios oídos nos lleva a una sola conclusión: Señor, tú eres el único Dios y no existe nadie como tú. ¿Qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel? Tú lo salvaste para hacerlo tu pueblo e hiciste que tu nombre se conociera
al hacer prodigios y maravillas por tu pueblo. Tú expulsaste a las naciones delante de tu pueblo, a quien rescataste de Egipto. Señor, tú mismo te convertiste en Dios de Israel y lo hiciste tu pueblo. Israel es tu pueblo por siempre y tú eres su Dios. Ahora, Señor, confirma para siempre tu promesa con respecto a mí, tu siervo, y a mi dinastía. Haz conforme a todo lo que has dicho. Entonces tu nombre recibirá honor por siempre, y tu pueblo dirá: Señor, Dios Todopoderoso, es Rey de Israel. Que la dinastía de tu siervo David siga fuerte a tu servicio. Tú, Dios mío, has revelado a tu siervo que establecerás mi dinastía, por eso yo, tu siervo, me he atrevido a orar ante ti. Señor, tú eres Dios y le has prometido todo este bien a tu siervo. Así que has querido bendecir a mi dinastía para que siga por siempre tu servicio. Tú, Señor, has bendecido mi dinastía y será bendita para siempre. Primera de Crónicas, capítulo 18. Después de un tiempo, David se enfrentó a los filisteos y los derrotó. Los sometió y les quitó la ciudad de Gad y los pueblos vecinos. David venció también a los de Moab, los hizo sus siervos y pagaron tributo. En Hamat, David venció al rey Hadad-ezer de Sobá cuando éste trató de imponer su dominio en la región cercana al río Éufrates. David capturó 1000 carros de combate y 7000 jinetes, 20.000 soldados de infantería de Hadad-ezer. También les cortó las patas a los caballos que tiraban de los carros, dejando sanos solo a 100. Los sirios de Damasco acudieron en auxilio a Hadad-ezer, rey de Sobá, pero David los derrotó matando 22.000 sirios. Luego David puso tropas en Damasco. Los sirios pasaron a ser siervos de David y le pagaron tributo. El Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. David tomó los escudos de oro que llevaban los oficiales de Hadad-ezer y se los llevó para Jerusalén. Tebaj y Cun eran ciudades del reino de Hadad-ezer, y allí David trajo muchísimo bronce. Tiempo después, ese bronce Salomón usó para construir el tanque de bronce y los utensilios y las columnas del templo. El rey Tou de Hamat se enteró que David había vencido al ejército del rey Hadad-ezer de Sobá. Tou de Hamat envió a su hijo Adorán a saludar y felicitar a David por su victoria contra Hadad-ezer. Tou también envió varios objetos de oro, plata y bronce para David. Quería felicitar a David porque él también había luchado contra Hadad-ezer. El rey David tomó todos estos obsequios y se los dedicó al Señor, junto con los objetos que había tomado de las otras naciones que había derrotado: Edom, Moab, Amón, Filistea y Amalek. Abisai, hijo de Sarbia, mató 18.000 edomitas en el valle de la Sal e instaló tropas en Edom. Todos los edomitas pasaron a ser siervos de David, y el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. David gobernó sobre todo Israel con justicia y equidad para todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era el comandante del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era el secretario. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Savsa era el secretario. Benaías, hijo de Joyadá, era el jefe de los guardias cretenses y filisteos. Los hijos de David eran altos funcionarios al servicio del rey. Así hemos finalizado nuestra lectura del día de hoy y compartimos esta oración. Señor, perdóname cuando me siento ofendido demasiado fácilmente. Gracias porque por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo pasaste por alto mis ofensas. Ayúdame por medio de este mismo poder a pasar por alto la ofensa de los demás. Señor, oro por la unidad de nuestra iglesia local y en la iglesia alrededor del mundo. Gracias porque vemos signos visibles de una mayor unidad. Que seamos llevados a la unidad completa para que el mundo crea en ti. Señor Jesús, eres el Rey ungido que cumpliste con creces las expectativas de Israel. Gracias porque tienes el poder para unir a toda la raza humana bajo tu señorío. Gracias porque un día veremos esa unidad. Amén.
punto final para nuestra edición del día de hoy, miércoles, y digo bien, 4 de agosto del 2021. Nuestro programa es el número 216. Agradecido con todos ustedes que nos acompañan día tras día y que siguen y se mantienen en el desafío de pasar 365 días junto a la palabra de Dios. Es un enorme placer compartir con ustedes este desafío y por supuesto nos encontraremos mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.